universo. Eres mi roca y mi sustento. Y no me detendré, al mundo hablaré de tu amor y tu grandeza. Cristo, de tu nombre siempre compartiré hasta que todo el mundo escuche. Señor del universo, y eres mi roca y mi sustento. Y no me detendré, al mundo hablaré de tu amor y tu grandeza. Cristo, de tu nombre siempre compartiré hasta que todo el mundo escuche mi voz levantaré, siempre proclamaré hasta que todo el mundo escuche. Eres mi Señor. Muy buenas noches, generación. Estamos muy contentos de poder compartir otro jueves más con ustedes y poder traer palabra de Dios. Creemos que es una gran responsabilidad y al mismo tiempo una felicidad poder compartir con ustedes. Un gozo en este jueves. Y espero que les guste lo que hoy vamos a conversar, que pueda ser de bendición para sus vidas. Les presento, ella es Mariana, mi esposa, por si alguien no la conoce. Mi nombre es Cristian y queremos realmente que este mensaje sea de mucha bendición para ustedes. Ahora vamos a conversar acerca de algunos temitas que estuvimos viendo, que estuvimos charlando, justamente continuando con lo que se estuvo hablando el jueves pasado, ¿no? Sí, Julie hablaba sobre la gran comisión, esto que Jesús mismo les mandó a los discípulos a que todo lo que habían aprendido de Jesús, todo lo que Jesús les había enseñado, lo que Jesús había discipulado en ellos no se queden con todo eso para sí mismos, sino que lo compartan con el mundo entero. Y que no solo que lo compartan, sino que a otros los discipulen, que puedan enseñar a otros, que otros puedan, y que sea como una cadena, ¿no? Yo sé esto y te lo comparto a vos y te enseño para que vos vayas y lo compartas a otros y enseñes y dejes una huella en este mundo. Y creo que la huella más importante que podemos dejar en este mundo es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para nosotros, es vida, es pan, es el pan diario y realmente vivimos eso como generacionistas, o ya seas nuevo o ya sea que recién emprendés, justo enganchaste con el video, queremos decirte que no estás acá de casualidad, sino porque Jesús quiere entrar en tu vida, porque Jesús quiere restaurar tu vida y esa es la buena nueva. Eso es lo que el Señor realmente nos tocó Nos comisionó, ¿no? Nos mandó a hacer, a decirte que hay una vida mejor, que hay una vida más allá de esta terrenal, hay una vida eterna prometida por parte de Dios para nosotros y que Jesús vino a este mundo a morir en esa cruz y a resucitar, que eso es lo más importante, que Él está vivo y por ende nos dio vida a nosotros para el día que ya no estemos más en este mundo y estemos con Cristo. Y hilando o continuando un poco con este tema, venía a mi cabeza para todos los que ya aceptamos al Señor Jesús, los que ya estamos dentro de una congregación y tengamos una comunión con Dios constante, venía un tema en particular a mi vida durante quizás estos meses. Estuve siendo discipulada y con un tema muy específico que es cómo Dios quiere que le sirvamos.
o cuál es el servicio agradable a Dios, o cómo ser un buen siervo de Jesucristo. Y es un tema lindo, es No, un para tema charlarlo. para charlarlo. A mí en particular me tocó muchísimo. Para los que no conocen mi historia, yo soy de Buenos Aires, me crié en una iglesia cristiana toda mi vida. Fui desde muy chiquita, desde los 12 años ya empecé a ser como acompañante de maestra de escuelita dominical. Luego me tocó a los 16, 15 años empezar a dar yo las lecciones. Me tocaba justo una edad que uno dice como, ay, pero son bebés. Sí, pero no es tan así. Creo que la edad más importante es cuando recién son bebés chiquititos hasta los 5 años y es muy importante porque eso marca muchísimo a los niños. Y bueno, me tocó ser maestra de escuelita bíblica. Hoy en día estoy en el grupo de alabanza. A mí exactamente. También, desde muy joven, estando en el grupo de alabanza, en la iglesia, o siempre sirviendo en algún área de la iglesia. Exactamente. Realmente de cuna cristiana, y siempre tenía algo para hacer adentro de la iglesia, algún servicio, alguna cosa que uno hace, ¿no? Y muchas veces creyendo que lo estamos haciendo bien, muchas veces creyendo que es lo somos único. buenos en lo que estamos haciendo, o que lo estamos haciendo para nosotros, o muchas veces creernos algo por hacer esas actividades, ¿no? Bueno, hablando de ese tema de creernos algo, a mí me pasaba algo que creo que a la mayoría de los que han nacido dentro de la iglesia o familia cristiana, yo siempre estuve en las obritas bíblicas, en las obritas de teatro. Y yo siempre era la protagonista porque tengo una personalidad quizás un poco muy extrovertida. Entonces las personas que estaban a cargo de las obras de teatro veían en mí que yo no tenía vergüenza nada, que hasta el día de hoy no tengo vergüenza nada, poco cara dura. Y bueno, entonces aprovechaban eso, de alguna forma está bueno, porque sacaban provecho de eso, Claro. digamos, bueno, es fácil de trabajar con esta chica porque lo que vos le pidas va a hacer. Y cuando llegué a ser un poco más grande, a eso de los 15, 16, 17 años, yo seguía haciendo obras de teatro y llegó un punto donde era tanto el halago por lo bien que lo hacía o por lo graciosa que podía ser, que a uno se le empiezan a subir ciertos humos. Se empieza a levantar el ego, ¿no? Se empieza a levantar un ego importante en uno y es algo normal del ser humano, que cuando nos alaban o nos dicen cosas lindas, lo primero que tendemos a hacer es, wow, lo hago bien. Nos olvidamos de que es un servicio a Dios. Y nos olvidamos de que es un servicio a Dios. De que no merecemos estar haciendo eso que hacemos. Exactamente. No merecemos ese lugar, no merecemos ese trabajo, sino que todo el servicio que podamos darle a Dios es por misericordia de Él. Y no solo eso, sino que nos olvidamos el fin por el cual hacemos las cosas. Bueno, ¿y cuál es un buen servicio a Dios? Bueno, y hablando sobre este tema, como les contaba, estuve siendo discipulada por este tema en particular y llegué a una conclusión muy linda y muy hermosa y creo que agradable a Dios. Y uno de los versículos fue Isaías, capítulo 66, versículo 1 al 2. Lo leo, ¿no? ¿Qué Lo te iba a leo. leer? Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Ahí mi cabeza fue como, ¡puf! Porque Está bueno lo que dice, porque muchas veces queremos encerrarlo a Dios, que tenga su casa y que tenga su lugar de reposo. Acá mismo lo dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Acaso Dios, de lo inmenso que es, puede caber en una edificación? en 4 paredes, En ¿no? 4 paredes Por puede más grande caber. que sea. O dice también, ¿y dónde el lugar de mi reposo? El mismo Señor creó todas las cosas, y lo dice acá, que Él creó todas las cosas, y Él, más allá de ver que vos creás
un templo o que armás toda una estructura, una organización enorme, lo que Él realmente mira es al pobre y humilde de espíritu. Aquel que teme, así lo dice acá, Que tiembla aquel que tiembla ante su palabra. ante su palabra. Y por nada, hay veces que se malinterpreta. Creemos realmente que congregar en un lugar específico, en un templo en específico, es bueno. Claro. Dios dice que nos llama a congregar, a no dejar de congregar. Pero lo que vamos a hablar hoy específicamente es al servicio fuera de las cuatro paredes. Así es. Al servicio que Jesús mismo hizo. Jesús, si vemos en la palabra, Él nos enseña a ser este siervo que caminaba y caminaba con sus discípulos, se iba y mucha gente se le juntaba alrededor y Él empezaba a enseñar y a decir, bueno, el reino de los cielos es semejante a tal cosa y es semejante a otra cosa, y enseñaba con parábolas y es impresionante la labor que hizo nuestro Señor Jesús y cómo podemos negar esa labor. Creo que Dios dejó a Jesús para poder enseñarnos a cómo Él se agrada de que seamos siervos. Y uno de los ítems que anoté en este tiempo es ser un siervo manso y humilde. Y encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 29. Los invito a abrir sus Biblias, que tiene Biblia, que está ahora en un momento así más de solo mirar el programa, y el que no puede escuchar, pero... ¿Mateo 11? Sí, Mateo capítulo 11, versículo 29. Amén. Acá está. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Wow. Dios nos habla, Jesús nos habla de ser mansos y humildes y hallaremos descanso. Descanso. Muchas veces cuando, como les contaba hace un rato, se nos sube quizás el ego a la cabeza, o yo lo puedo hacer mejor, o yo soy mucho mejor, o lo que sea, o nos comparamos con otros, dejamos de descansar. Porque nuestro ego siempre va a querer impresionar para seguir creciendo. Pero cuando somos mansos y humildes, ¿no? Esa mansedumbre que es parte del Espíritu Santo, es parte del fruto del Espíritu Santo. Y cuando aprendemos a ser mansos y humildes, es donde recibimos ese descanso de parte de Dios. Porque sabemos que nada podemos hacer con nuestras fuerzas para poder de alguna forma pagar ese precio que Jesús pagó por nosotros. Sin embargo, cuando nos mantenemos en esa sencillez, ¿no? Como en esa humildad de simplemente decir, bueno, sí, amén, y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, pero no para enaltecerme, Claro. sino para que Dios se agrade de mí. Entonces, respondiendo a mi pregunta de cómo es un servicio verdaderamente agradable a Dios, es un servicio, por un lado, humilde. ¿No? Servir a Dios, pero con un corazón humilde, manso. Sabiendo que nada soy si Dios no produce eso en mí. Sabiendo que nada tengo si Dios no me hubiese dado los dones y talentos. Sabiendo que nada puedo hacer si Dios no permite que eso suceda. Y es una reflexión quizás poco profunda, ¿no? Que, no sé, creo que no es fácil cuando uno recién comienza y tiene todo ese fervor y esa pasión y wow, y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y quiero hacer lo otro, y llega un momento donde hacemos tantas cosas que ni siquiera tenemos tiempo para poder, bueno, Señor, este momento, esta intimidad, este momento de oración, este momento de simplemente agarrar la palabra y ponerme a hacer mi propio devocional y nutrirme de vos, porque tengo tantas cosas para hacer por alrededor y es tanto el ego que se me suma porque, wow, lo hago bien, porque, wow, sé esto, wow, sé lo otro. Sin embargo, Dios, así como, y ahora me viene a la cabeza, ¿no? Así como Marta y María, ¿no? Marta afanada y turbada por todo lo que tenía que hacer para que Jesús esté cómodo, para que Jesús vea que está todo resplandeciente, para que Jesús tenga que comer y que beber. Y sin embargo, María, dice la palabra, que eligió la buena parte, porque María no estaba como Marta, no estaba haciendo 800 cosas.
estaba simplemente, y eso es lo hermoso de Jesús, que es tan simple cuando no lo decoramos, simplemente al lado de Jesús, escuchando su palabra. Así Y ese es el servicio que Dios quiere, que lo escuchemos, que temblemos ante su palabra, que tengamos ese temor cuando tengamos que decidir algo, cuando tengamos que hacer lo que sea. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo es lo que a ti te agrada? Así es. Y Me viene también a mí, capaz te saco un poquito de lo que escribiste, pero sí, me viene un poquito cuando Dios requirió del servicio de Moisés. Dios no dijo, hace como a vos te parezca. Dios instruyó a Moisés. Dios instruyó también a Noé, le dijo cómo tenía que ser el arca. Le instruyó a David de cómo tenía que ser el templo. Le instruyó al pueblo de Israel de cómo tenía que ser aquel tabernáculo. O sea, no es solamente hacer como queremos, Y el por servicio hacer. a Dios Claro. no es hacer como a nosotros nos parece, sino que cuando queremos servir a Dios, es realmente hacer lo que hizo María, postrarnos a los pies de Cristo y esperar a escuchar la voz de Dios, lo que Dios nos quiere mandar a hacer y que su voluntad sea hecha. Amén. Porque no sirve de nada servirle a Dios haciendo mi voluntad. Tengo que hacer la voluntad del Señor, como Él quiere que se haga, de la manera, de la forma en la que Él quiere que se sirva a Dios, ¿no es cierto? Y una de las formas es, primero, con una actitud humilde, dijimos, Y siendo manso. siendo mansos. Y lo otro es servir a Dios obedeciendo la voz de Dios, obedeciendo su voluntad. Y cuando hablabas de eso me encanta porque es lo que anoté. El segundo punto es ser mansos y humildes para hacer la voluntad de Dios. Y en Mateo capítulo 7, 21, Ahí estamos buscando 7:21. Acá está. No, mentira, acá está. Está para allá con un papel. Ahí está. sí, Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. amén. Y principalmente creo que como siervos de Dios, como hijos de Dios, la principal voluntad de Dios es que el mundo conozca lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Más allá de todas las actividades que podamos tener como iglesia, creo que lo más importante es cómo vos vivís tu cristiandad. No se trata de cuántas tareas hacemos. Es más, en uno de los puntos habla sobre el que fue fiel en lo poco, ¿no? La parábola de los talentos Así dice, es. en lo poco has sido fiel. Bueno, ¿qué es ese en lo poco? ¿Qué es lo que el Señor dice en lo poco? Y mira, Cristian, cuando te levantás, en lo poco, en la oración has sido fiel, en hablar conmigo has sido fiel, con Jesús, en agarrar la Biblia y leer la palabra has sido fiel, en que en tu trabajo conozcan que vos conoces a Jesús y que tu vida habla de Jesús constantemente, en eso has sido fiel. En vivir a Jesús todos los días has sido fiel. Y luego se añaden, ¿no?, las actividades quizás de dentro de la iglesia, a desarrollar tu talento. No ahogamos eso, no es que eso lo No, apartamos, sino que creo y creemos ciertamente, y el Señor nos viene hablando en esta temporada, de que el buen siervo empieza 23 horas antes del culto. Y eso lo aprendí hace poco. El buen siervo empieza desde temprano en la mañana, no cuando nos toca estar dentro del culto, Un buen siervo es de lunes a lunes. a lunes, sino se transforma en una religión. Así es. Y ya no es de agrado a Dios, porque Dios no nos pide una religión, Dios nos pide una relación. Y cuando eso está en nosotros, cuando vivimos una relación, se nota, porque nuestra vida descansa en el Señor. Sabemos que hagamos mucho dentro de la congregación o hagamos poco dentro de la congregación,
si en lo poco somos fiel, Dios se agrada de eso. Así Y es hermoso saber eso, saber que nuestro servicio a Dios comienza 23 horas antes del culto. Comienza a la mañana cuando te levantás y hablas con Dios, comienza cuando leímos la palabra, comienza cuando con nuestra vida predicamos a Cristo al vecino o al que está en el colectivo o le decimos un Dios te bendiga al verdulero de la esquina. Comienza cuando nuestra vida refleja a Cristo. Y ese es un buen siervo de Dios. Ese es el siervo, ese servicio que Dios quiere que hagamos. Un buen siervo también, creo, es muy importante, es ese siervo que reconoce cuando se equivoca. Un siervo que demuestra que es real, ¿no? Y que se puede equivocar y que reconoce y que admite, y eso habla mucho de humildad, eso habla mucho también de que no hay orgullo en la vida de ese siervo. Y hay muchos siervos que les cuesta reconocer cuando se equivocan, que les cuesta reconocer sus errores y sus faltas para mostrar una máscara de perfección. Pero sabemos que para Dios no hay nada oculto, sabemos que Dios conoce los corazones. Entonces, si algún puesto, algún lugar tenés en el servicio a Dios y en algo te equivocaste, examinémonos, porque todos somos falibles, porque todos nos podemos equivocar y el Señor nos corrige y el Señor nos ayuda a poder ver cuál es ese error, cuál es esa equivocación. Tenemos que ser humildes para reconocerlo y cambiar eso y transformar y tener bien en claro cuál fue el error para no repetirlo nuevamente. Un buen siervo de Dios no cree que hace todo perfecto. Un buen siervo de Dios sabe que se equivoca y reconoce sus equivocaciones. Y lo digo porque muchas veces yo mismo me he equivocado en muchas cosas y he tenido la actitud de no querer reconocer o de echarle la culpa a otro, de usar a alguien más como chivo expiatorio, de echarle la culpa a alguien más básicamente, cuando yo sé que la culpa no fue del otro, sino fue mi culpa. Y muchas veces hemos manchado el Evangelio, hemos manchado el nombre de Jesucristo con nuestras equivocaciones. Y justamente a mí me tocó una experiencia de tener que defender el Evangelio esta semana, porque me dijeron, no, la iglesia es esto, es lo otro, y metieron a toda la iglesia en una misma bolsa. Pero lastimosamente el problema no es la iglesia, lastimosamente es el problema son aquellos siervos, aquellas personas que cometieron errores, que lastimaron a otros y que no fueron capaces de reconocer sus errores, que hicieron cosas por su propio ego, que hicieron cosas para tener ganancia económica o para tener... Hay muchos siervos, entre muchas comillas, pastores, entre muchas comillas, líderes, entre muchas comillas, que se han aprovechado de las personas, que se han aprovechado y que han sido malas personas. El problema no es la iglesia, el problema somos muchas veces los que conformamos la iglesia, porque nos equivocamos, porque erramos muchas veces el blanco. Un buen siervo reconoce sus errores y no los vuelve a cometer. Amén. Eso es algo que aporto, aparte de lo que tenías anotado. No, pero está muy bien porque hablando sobre este tema me venía a la cabeza esto que anoté que dice que el verdadero siervo va a ir a buscar la oveja perdida. Y es algo que Dios estuvo tocando mi corazón en todas estas semanas sobre la oveja perdida. ¿Cuántas veces hemos leído la parábola de la oveja perdida? Este pastor que tenía todas sus ovejas, está en Lucas capítulo 15, y le faltaba una, tenía 99, que estaban bien, que estaban comiendo el pasto, que estaban en el redil, pero le faltaba una.
Y quizás a diferencia de muchas veces nosotros, que dejamos que la oveja se pierda, que dejamos que la oveja se vaya, que dejamos, y cuando me refiero a ovejas son personas, que quizás muchas veces se van de la congregación lastimadas, muchas veces se van porque pasaron cosas, por lo que fuese, pero se van y son abandonadas. Dios nos llama a ser como este pastor que dejó las 99 en un lugar seguro. No es que las dejó y las tiró por ahí y dijo, no, voy a buscar a la que me falta. No, las dejó en un lugar seguro, porque él sabía que estaban pastando bien, que estaban comiendo bien, que estaban en el lugar, en el redil, estaban todas juntas. Y se fue a buscar a la que estaba allá, como dicen acá, allá y te... Con la pata metida Con las entre patas las metidas piedras, entre las piedras, llena de barro, sucia, lastimada. herida, lastimada. Muchas veces como humanos y en la carne no queremos lidiar. Podríamos leer ese versículo para Podríamos recordarlo, leer, ¿no? Dice, sí. el versículo 4 directamente. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es necesario que vayamos a buscar a aquellas ovejas que se han perdido, aquellos que se han alejado de la casa del Señor, aquellos que se han olvidado de que Dios los ama, de que Dios hizo su obra perfecta, que los imperfectos somos nosotros, los que lastimamos somos nosotros, lastimosamente los que herimos a nuestros propios soldados muchas veces es nuestro ejército, somos nosotros. Sí, y es muy importante entender que el Señor nos envía a buscar a las almas y no solo buscarlas, sino después discipularlas. El discipulado es muy importante, porque ese es el servicio también a Dios, poder estar con el otro, acompañar al otro en el camino, acompañar al otro hasta que crezca espiritualmente. Claro. Dios nos envía a hacer campaña, nos envía a buscar desde el más chico al más grande, familias, todo. Pero tenemos que tener ese corazón de discípulo primeramente para ser discipulados nosotros y luego de siervo para poder discipular a otros y enseñar a otros este camino, esta carrera de la fe que para nadie es fácil, pero que con Cristo se puede. Y que Cristo es nuestro mayor ejemplo. Y atando un poco todo esto, me venía a la cabeza, cuando hablabas sobre la oveja perdida, me venía a la cabeza la importancia que tiene esto que decía, ¿no? Mejor, ¿cómo que dice? Mejor es... salvar a un pecador, ¿no? Mejor es que un pecador se arrepienta que seguir detrás del que ya está sano, del justo, dice, ¿no? Qué importante, porque me hacía acordar mucho a Jesús cuando él dijo, yo no vengo para los sanos, yo no he venido a los sanos, a los que están bien, a los que están curados, yo he venido a los enfermos, dice el Señor. Si Jesús vino a los enfermos, si Jesús buscó a la 99, a la que le faltaba, a la 99 no, a la que le faltaba, a la número 100. Si Jesús nos buscó a cada uno de nosotros, que éramos esa oveja que faltaba. Si Jesús nos sanó a cada uno de nosotros, que éramos esas ovejas lastimadas en el barro, en la suciedad, entre las piedras. ¿Cuánto más nosotros tenemos ejemplo para hacer lo mismo? Y quizás esta palabra creo que es ciertamente para la iglesia en general, ¿no? Para la iglesia en sí. Y si hoy sos oveja, y si hoy estás mirando este programa y te toca ser oveja que está lastimada, si crees que sos ese número 100, bueno, el Señor a través de este video y a través de los videos que hay en Generación con Propósito,
quiere hablar a tu vida y quiere que seas ese siervo, que primeramente Dios va a transformar tu vida si vos lo aceptás en tu corazón. Y segundo, va a hacer que vas a ser discipulado. Estoy segura que el Señor, si te has traído hasta este momento, hasta este lugar, hasta escuchar estas palabras, vas a ser discipulado por otra persona. Vamos a clamar porque así sea. Así es. Y al mismo tiempo va a formar un siervo para que el día de mañana pueda ser vos el que estés discipulando a otras personas para llegar juntos a esta gran carrera, ¿no? Llegar juntos a la meta, que es esperar el día en que Cristo Jesús venga a buscarnos y poder irnos todos juntos. Creo que es muy importante que podamos hablar de esto, que podamos meditar en estas palabras. Así es una y sobre todo- pizca de lo que es ser un buen siervo, porque implica muchas cosas, realmente implica muchas cosas ser un buen siervo del Señor. Sí, totalmente. Pero tenemos que tener ese anhelo ferviente, ese deseo ferviente de ganar más almas para Cristo, porque la pérdida de muchas personas es inminente. Muchas personas no han escuchado aún el mensaje del Evangelio o han escuchado por ahí y no están convencidos del todo. Y no- quizá hay muchas personas que realmente están enojadas con el concepto de Iglesia. evangélico o de cristiano, porque el nombre, como dije hace rato, el nombre de Cristo se ha manchado mucho. Pero es necesario que nosotros como siervos tengamos ese deseo de ir y llevar el evangelio a todas las personas. Y como decíamos, ¿no? No solo que escuchen el Evangelio, sino continuar con amor, porque Jesús nos amó primero, continuar apoyando a esa persona a la cual vamos a evangelizar, continuar en oración, continuar en mensaje. Enseñándoles. Hoy tenemos tantas formas de comunicarnos con las personas que no hace falta. Quizás en otra época, en la época de mi abuela, había que ir casa por casa. Hoy en día, con un mensaje de WhatsApp, con un audio, con coordinar un día para juntarnos, es muy sencillo. Y toda la tecnología avanzó tanto para que nosotros podamos aprovechar de todo eso, Así es. para llevar el Evangelio y sobre todas las cosas para ser esos amigos como fue Jesús con sus discípulos y discipular a otras personas y tenerle esa compasión, tener esa misericordia como Jesús tuvo con nosotros y sobre todo tener ese amor que solo Jesús da dentro de nosotros por las almas. No nos olvidemos que las personas que están afuera con problemas, con debilidades, con heridas, no son solo personas, son almas. Almas que Dios quiere para su reino. Almas que Dios quiere para transformar y darles vida nuevamente. Así es. Y que están perdidas. Pero si nosotros no nos movemos, si nosotros no vamos a esas personas, seguramente sigan perdidas. Sin embargo, Dios ya nos dio la gran comisión. Dios ya nos llamó a ser siervos de Él. No solamente en cuatro paredes, no solamente dentro de la congregación, sino afuera, sino al lado tuyo, tu vecino, el verdulero de la esquina, el del chino, el del supermercado, el colectivero, cualquiera. Yendo a la iglesia te vas a topar con un montón de personas antes de llegar a la iglesia. Y creo que el concepto más importante de esta noche son dos. Primeramente, no olvidarnos de que Jesús viene pronto y que el servicio a Dios empieza 23 horas antes del culto y durante el culto, por supuesto, pero 23 horas antes del culto comienza el servicio a Dios. Así es. Y segundo, quería terminar leyendo 2 de Timoteo 4, 1 y 2, creo que es ese, y si no debe ser el otro, pero espera que Ahí está. acá. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. no. Primera de Timoteo 4, acá. 4 vamos a leer del 6 al 16.
Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Y es importante porque sé que este canal de Facebook, GCP, está inspirado principalmente, está creado principalmente para los jóvenes, para preadolescentes, para jóvenes, para adolescentes. Y Dios nos manda a que nadie tenga en poco nuestra juventud. A que nadie nos puede decir, no, vos no podés predicar el evangelio, vos no podés quizás discipular a otros, quizás hablarle a otros de Jesús. No, Timoteo era joven y Pablo lo envía en medio de personas grandes, siervos de Dios, a exhortar, a enseñar. Y es importante que nosotros como jóvenes aprendamos, primeramente seamos discipulados por alguien más grande que nos enseñe la palabra, estudiar la palabra, para poder después llevar la palabra a otras personas. Y cerrando, ahora sí, con 2 de Timoteo, capítulo 4, 1 y 2. Volví a cerrar la Biblia. Habla de algo muy importante para este tiempo y es un poco cerrando lo que veníamos hablando. 4, 1 y 2. 4, 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Y dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y en tiempo y fuera de tiempo hay que predicar la palabra. Y De eso se trata este video. de eso se trata el Hay video. que predicar la palabra. Tenemos que ser verdaderos siervos del Señor. Todo el tiempo. Acá está todo lo que la gente necesita y acá está todo lo que el mundo necesita para salir adelante, para ser salvo, para ser mejores personas, para dejar de tener tantos problemas sociales, pero el mundo no quiere creer en esto. Entonces tendremos que ir persona a persona a decirle, mira, Jesús te ama, mira, Jesús quiere que vos abandones el pecado, Jesús vino a salvarte, Jesús vino a restaurarte y a liberarte de todas aquellas cosas que te atan. La ambición, la codicia, los problemas de ira, enojo, porque sos orgulloso o porque tus familiares son orgullosos muchas veces. El Señor tiene la respuesta a cada uno de esos problemas. Y es nuestro trabajo como siervos de Dios de ir y predicar el Evangelio, de ir y decirle a las personas, Jesús es la solución. Jesús vino y murió y resucitó en la cruz por vos para que hoy vos puedas también servir a los demás. Amén. Y por amor, por ese amor inmenso. Y creo que aprendimos Ese varias mismo cosas. amor que Jesús tuvo por cada uno de nosotros. Amén. Creo que aprendimos varias cosas el día de hoy. A ser mansos, humildes para hacer la voluntad de Dios.
a que el servicio comienza 23 horas antes del culto, a que es importante estar entre hermanos y estar congregando, pero también es importante saber que Jesús vino para los enfermos, que Jesús fue y rescató a esa oveja número 100 que estaba lastimada y herida, que Jesús hizo el ministerio servicial y que es el sumo sacerdote por excelencia y lo hizo perfecto, y que tenemos un ejemplo a seguir, ejemplar, que tenemos un ejemplo a seguir más que suficiente para poder ser buenos siervos de Dios, agradables a Dios. Creo que hoy fue una gran charla. Quisimos hacer esto quizás un poco más como entre casa, quisimos hacerlo más ameno. Espero que les haya sido de bendición realmente, espero que puedan poner en práctica todo aquello que estuvimos hablando, que puedan Que ir sigan escudriñando, ¿no? escudriñando la palabra, lean las escrituras, busquen los versículos que dijimos por ustedes mismos, lean versículos anteriores, versículos posteriores, y el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, bendiga sus hogares, y que cada uno de ustedes pueda cobrar ánimo, cobrar fuerza para ser esos siervos que Dios quiere. Amén. Que Dios les bendiga un montón. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.